En el mundo moderno de hoy, ¿cuán importante es la fe? ¿Cómo podemos saber que Dios realmente existe? Y si existe, incluso ve lo que está pasando en el mundo, ¿o le importa? Si es así, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Es algún tipo de prueba? Si suceden cosas malas, significa que algo anda mal con nosotros. Hay tantas religiones diferentes en el mundo. ¿Es una mejor que las otras? ¿O son todas iguales? ¿Por qué deberíamos confiar en la Biblia en estos tiempos? ¿Cómo sabemos que este libro escrito hace siglos es preciso y relevante para nosotros ahora? Si no hace ninguna diferencia lo que creemos, entonces, ¿por qué creer? Gracias por estar aquí en Sugar Creek. De verdad que estamos alegres de que tú has escogido de ser parte de lo que Dios está haciendo en este día aquí en nuestra iglesia. Gracias a los que nos están acompañando en vivo a través de esa transmisión en el internet y los que también posteriormente están viendo estos mensajes a través de nuestro canal de YouTube. Sean todos ustedes también bienvenidos. Pues hoy estamos terminando una serie que hemos estado tomando las últimas 4 semanas en hablar, que es la pregunta de ¿por qué creer? ¿Por qué es que nosotros debemos de creer, por ejemplo, como vimos en la primera semana, que Dios existe? ¿Cuál es la evidencia de que realmente hay un Dios que existe o es simplemente un figmento de nuestra imaginación? Luego hablamos acerca de por qué suceden cosas malas a las personas buenas y cómo explicamos y reconciliamos la idea de que hay un Dios que es completamente y perfectamente bueno en los cielos y nosotros pasamos por tantas cosas aquí en la tierra. Y luego la semana pasada hablábamos acerca de que si todas las religiones son expresiones genuinas o verdaderas acerca de Dios. En otras palabras, ¿importa realmente qué religión escojas o puedes escoger la que tú quieras? Porque al final la religión lo único que está tratando de hacer es hacerte una mejor persona. Y hoy estamos terminando esta serie hablando acerca de si realmente la Biblia es verdadera. Y esta serie ha sido diseñada no tanto pensando en la persona de que ya es cristiana, ya es un seguidor de Jesús, aunque también hay mucho que aprender a través de esto. Y de hecho parte de lo que nosotros pensamos originalmente cuando hicimos esta serie es que esta información iba a servir para que si tú que eres ya un seguidor de Jesús, te encuentras a personas que no creen en la Biblia, no creen en la existencia de Dios, pudieras tener recursos para que de esa manera tú pudieras abordar este tipo de preguntas. Pero también las otras personas que realmente queríamos que pudieran absorber algo importante de esta serie son aquellas personas que precisamente dudan la existencia de Dios, que no creen que el escoger una religión sobre otra es la mejor manera de hacerlo, que en realidad piensan que el cristianismo es el único que tiene que tratar de explicar por qué es que existe el sufrimiento, o a lo mejor como es el día de hoy, de que tú crees que la Biblia no es la palabra de Dios, que es un libro escrito por hombres, que al fin y al cabo es algo que no se puede confiar en ello, porque este libro que es tan antiguo, con todos los avances modernos y científicos, se comprueba que este libro de la antigüedad realmente ya es irrelevante y que no tiene nada que enseñarnos a nosotros hoy en día. Y por eso si tú estás aquí y tú eres parte de ese grupo, déjame decirte, estamos súper contentos de que estás aquí, porque esta serie fue preparada pensando en ti para poder ayudarte en este caminar de encontrar y buscar la verdad. Porque al final eso es de lo que se trata todo esto. Todos nosotros estamos en una búsqueda de lo que es verdadero. Porque de lo contrario, vivir una vida engañado o una vida que está rodeado por la falsedad es una vida que al final es desperdiciada. Lo que todos nosotros queremos es saber cuál es la verdad y poder seguir la verdad de manera que esa verdad pueda impactar nuestras vidas. Y por esa razón, esta serie ha sido
diferente a otras series que nosotros hemos hecho. Como he explicado, cada semana normalmente yo tomo un pasaje de la Biblia y yo explico ese pasaje y luego busco principios que nosotros podemos aplicar como seguidores de Jesús. Pero en esta serie no estoy partiendo de la Biblia porque lo que quiero mostrar también es que el cristianismo, la existencia de Dios, el creer en la Biblia y cada uno de los temas que nosotros hemos tratado en estas semanas es algo que no solamente es fundamentado en la Biblia, sino que también es fundamentado en la lógica, en el sentido común, en la ciencia, en el razonamiento humano. Y que lo que nosotros estamos siguiendo aquí no es simplemente superstición o una religión o simplemente una creencia o un credo, sino que es algo que refleja la realidad de la vida. Y el día de hoy, al hablar acerca de la Biblia, pues esto es sin duda alguna que uno de los temas más controversiales hoy en día. Porque cuando se trata acerca de la Biblia, todo el mundo tiene una opinión diferente acerca de ella y muchas personas inclusive la rechazan como que fuera algo válido para nosotros. Y hoy yo quiero hablar un poquito acerca de la Biblia. No voy a comenzar o voy a citar versículos de la Biblia porque eso sería lo que se llama razonamiento circular. En otras palabras, estaría usando la Biblia para justificar la Biblia misma. Pero una de las cosas que sí creo es que la Biblia tiene evidencia interna que la justifica. Hoy no voy a estar hablando acerca de eso, pero creo que hay mucha información interna en la Biblia que habla acerca de por qué esta es más que simplemente un libro escrito por hombres, sino que es verdaderamente la palabra de Dios. Pero hoy lo que quiero hacer es tomar más bien evidencias externas para poder hablar acerca de ella. Ahora, lo otro es que por cuestión de tiempo no voy a poder entrar en tantos puntos, en tanta evidencia. Y si tú deseas ahondar un poco más en este tema, yo te voy a invitar a que en nuestro canal de YouTube tú busques la predicación del 4 de junio del año pasado, donde también hablé acerca de la Biblia. Y ahí ese sermón se llama ¿Puedo realmente confiar en la Biblia? Y en esa presento otro tipo de evidencias y lo que hoy voy a hacer es complementar lo que hablé hace casi un año. Así que si tú deseas saber más información de eso, simplemente busca la predicación del 4 de junio en nuestro canal de YouTube o haz una búsqueda ahí de Biblia en nuestro canal de YouTube y ahí vas a encontrar la predicación que el año pasado donde hablé acerca de otras cosas también. Entonces hoy quiero comenzar hablando acerca de 3 críticas que se dan acerca de la Biblia. 3 críticas que se dan acerca de la Biblia específicamente y cómo nosotros respondemos a esas críticas. Y la primera es esta, porque creo que estas críticas al final va en base a realmente concluir si la Biblia es verdadera o no. Y la primera crítica es esta: no podemos confiar en la Biblia históricamente. No podemos confiar en la Biblia históricamente. En otras palabras, cuando nosotros empezamos a analizar la Biblia, cuando empezamos a verlo como todo documento de la antigüedad, esta ya viene con problemas porque en la antigüedad los pobladores de los tiempos antiguos, ellos no estaban preocupados con la ciencia, no estaban preocupados con la exactitud, no estaban preocupados en las cosas que hoy nosotros valoramos y por lo tanto no es posible confiar en la Biblia porque la Biblia históricamente se muestra de que esta ha sido cambiada a través del tiempo, ha sido distorsionada a través del tiempo y hay muchos otros problemas que encontramos con ella. Pero en realidad esto no podría estar más lejos de la verdad. Porque cuando hablamos acerca de documentos antiguos e inclusive si comparamos con documentos modernos, es increíble la manera en la cual la Biblia se distingue de todos los demás libros. Y el hecho de que esta demuestra que tiene más evidencia a favor de ella como la palabra de Dios que cualquier otro documento que ha sido escrito en la historia de la humanidad. De hecho, una de las maneras como podemos saber que la Biblia no ha sido cambiada a través del tiempo es la riqueza de manuscritos o copias de los manuscritos que nosotros encontramos
hoy en día, porque como nosotros sabemos, en los tiempos de la Biblia, ellos no contaban con la imprenta que posteriormente en los 1500 fue inventado por Gutenberg. Y cuando Gutenberg inventa la imprenta, entonces es posible copiar documentos de una forma exacta y de esa manera poder hacer los libros que nosotros tenemos hoy en día. En ese tiempo, más bien, al no contar con esa tecnología, se tenía que copiar la Biblia a mano. Y cuando esto sucedía, entonces había que seguir una serie de cosas para asegurarse que esas copias fueran fidedignas y que fueran algo que realmente fuera un reflejo del original. Y por lo tanto, cuando nosotros, por ejemplo, vemos literatura del mundo antiguo con respecto a filosofía, con respecto a personas que existieron como por ejemplo Platón o Confucio o cualquiera de las personas de la antigüedad, Alejandro Magno, mientras más copias nosotros tengamos de lo que fue escrito acerca de ellos, entonces podemos cerciorarnos que uno, realmente existieron, y dos, que lo que se dice acerca de ellos no fue algo inventado, sino que es algo que realmente sucedió. Y cuando nosotros comparamos cualquier libro de la antigüedad con la riqueza que hay de copias acerca de la Biblia, no hay ni siquiera un punto de comparación. Por ejemplo, en total de solamente el Nuevo Testamento, nosotros encontramos que hay 27,000 copias que nosotros tenemos hoy en día solamente del Nuevo Testamento. De ellos, 6,000 de esas copias fueron escritos en griego, que es el idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Y esas 6,000 copias era la manera como se transmitían estos documentos es que cuando las cartas originales que son incluidas en la Biblia fueron escritas, fueron escritas en un material que se iba a echar a perder con el tiempo. No estaba hecho para que durara un montón de tiempo. Entonces la manera como se conservaba y la manera como iba transmitiéndose a diferentes grupos era que tenía que hacerse copias. Y mientras más copias hay, más fidedigna es la manera en la cual se puede saber que era genuino lo que se escribió. Y en este caso, en el Nuevo Testamento encontramos solamente en ellas 6,000 de estas copias que fueron escritos en griego. Y luego encontramos que otras 21,000 copias fueron escritos en otros idiomas, como siriaco y otros idiomas que hoy en día ya no se hablan. E inclusive es interesante ver que si nosotros agarráramos todas las copias que nosotros tenemos de los manuscritos de la antigüedad, que hay solamente del Nuevo Testamento, y nosotros los destruyéramos, si nosotros destruyéramos todas las copias que existen hoy en día en diferentes lugares del mundo, en museos, en lugares donde se estudian, donde se conservan, donde tú puedes ir a verlos en diferentes lugares, si nosotros destruyéramos todas esas copias antiguas, si nosotros tomamos solamente los escritos de los padres de la iglesia que comenzaron con los discípulos de los apóstoles, y que estos hombres al haber sido seguidores de los discípulos de Jesús empezaron a citar la Biblia, si nosotros tomamos solo los escritos de ellos, nosotros podríamos reconstruir todo el Nuevo Testamento otra vez. En otras palabras, la evidencia que apoya que lo que tú tienes en tu mano o lo que tú tienes en tu celular o lo que tienes en tu tableta es altamente confiable, nosotros lo podemos verificar a través de la cantidad de manuscritos que existen. Ahora, eso es el Nuevo Testamento. Pero cuando se trata acerca del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver la misma evidencia que apoya todo esto. Por ejemplo, hasta la década al principio de los 40 se sabía que las copias o los manuscritos, copias de manuscritos más antiguos eran lo que se llama el texto masorético. Y el texto masorético es llamado así porque hubieron las personas que se dedicaban a copiar la Biblia, que en este caso se les llamaba a este grupo específico masoretas. Y este grupo de hombres se dieron a la tarea de copiar lo que era el Antiguo Testamento a mano. Y esas copias que existían realmente llegaban solamente a los 900 después de Cristo. O sea, no llegaban ni siquiera al tiempo de Jesús y mucho menos llegaban al tiempo
del Antiguo Testamento cuando estas fueron escritas. Entonces, en ese tiempo, a principios de la década de los 40 y antes de eso, se decía, el Antiguo Testamento no es algo confiable, no es algo en el cual tú puedes realmente saber que es verdadero, porque lo más antiguo que tenemos es de 900 años después de Cristo, que son muchos años después de que las cosas sucedan. Y una de las cosas importantes es que mientras más cercano está una copia o un manuscrito del evento, va a ser más confiable. Si tiene más tiempo, entonces tiene problemas de que hayan entrado errores o que otras personas hayan metido cosas que no hayan sucedido, y por lo tanto es más importante que sea lo más antiguo posible. Y entonces en 1946 se descubrieron los rollos del Mar Muerto en una región que se llama Qumran, cerca de ahí de lo que es la región de Israel. Y ahí se encontraron estos escritos que eran más antiguos que el texto masorético. Eran no solamente un poco más antiguos, eran 1000 años más antiguos, lo cual lo llevaba a 250 años antes del nacimiento de Cristo. Y cuando se compararon lo que se encontraron en los escritos del Mar Muerto con el texto masorético, por ejemplo, en el libro de Isaías, se empezó a ver que eran prácticamente iguales. Que en 1000 años que había un sistema de copiado, no había variado el Antiguo Testamento para nada. Inclusive hoy en día se estima que la Biblia es 99.5% confiable a lo que fue las copias originales. En otras palabras, solamente hay un 0.5% donde hay una variación, y ninguna de esas variaciones tienen que ver con doctrina, ninguna de esas variaciones tienen que ver con teología, más bien esas variaciones tienen que ver con palabras que fueron mal escritas o que en vez de haber sido singular fueron plurales, y ese 0.5% es nada más lo único en el cual hay un poquito de duda, pero de cualquier manera se puede saber qué es lo que estaba en el original. En otras palabras, lo que nosotros tenemos en la Biblia es una cuestión increíblemente confiable. Históricamente, la Biblia es el documento más confiable de toda la historia. Ahora, parte de esto era por la manera en la cual se copiaban los documentos de la antigüedad, porque como dije hace un momento, no tenían el sistema de imprenta o computadoras que nosotros tenemos hoy en día, o por ejemplo, cuando tú vas a un periódico o una revista, normalmente hay editores, hay personas que checan de que el documento no hayan errores dentro del documento, y hay un sinfín de métodos y cosas que se tienen que seguir para asegurarse que una revista o un libro, cuando se imprime hoy en día, pueda ser completamente confiable. Y de hecho mencioné el año pasado en la predicación anterior que se estima que en el total de libros que nosotros tenemos hoy en día es solamente cualquier libro que tú escojas de tu biblioteca, que tú tengas en tu casa, que tú tengas en tu iPad, en tu Kindle o lo que tú quieras. Se estima que el porcentaje es que todos los libros tienen un 5% de errores, de que hay una palabra mal escrita, de que hay algo que debió de haber sido otra cosa, y que todos los libros hoy en día el promedio es 95% de confiabilidad. Pero la Biblia, en cambio, tiene 99.5% de confiabilidad, lo cual lo hace un documento completamente diferente. Y parte era este proceso que usaban los escribas o las personas que se dedicaban a copiar en el mundo antiguo. Por ejemplo, una de las cosas que hacían los escribas es que antes de que ellos pudieran siquiera copiar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, un documento del Antiguo Testamento, ellos tenían que memorizar 4000 leyes del Antiguo Testamento para que de esa manera pudieran estar primero familiarizados con respecto a lo que iban a copiar. Ahora, eso era solamente para darles una idea de lo que iban a copiar, pero estaba completamente prohibido que alguien copiara de memoria. Más bien, el sistema que se utilizaba para copiar entre los hebreos era un sistema de 3 hombres. Y la manera como funcionaba era así. Había una persona que leía lo que era el manuscrito, lo que era el rollo, y entonces esa persona lo leía y era el primer hombre. Había otra persona que estaba copiando lo que la persona estaba diciendo, y había otra persona a su lado que iba verificando de que lo que la persona iba copiando era correcto. O sea, era un sistema de 3 hombres. Y de cualquier manera eso no era suficiente.
Otra de las cosas que tenían que hacer los escribas es que ellos tenían que copiar, o más bien, perdón, contar el número de letras que ellos habían escrito en una hoja. De hecho, lo primero que hacían es que cuando ellos abrían su pergamino o abrían el rollo para copiar, ellos ponían 4 dientes o tenían otros objetos donde hacían un cuadrado, donde cada una de las letras tenía que calzar perfectamente bien. Y después de que ellos terminaban, tenían que esta tenía que cumplir o llegar a un cierto número de letras que ellos contaban. Y una vez que ellos contaban las letras, después para que diera exactamente el número que ellos habían copiado, tenían que hacerlo por palabras. Por ejemplo, con respecto a los primeros 5 libros de la Biblia, que en los judíos se llama el Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros, ellos ya sabían que habían 304,805 letras. Y en cada página que ellos copiaban del manuscrito, tenía que haber un cierto número que calzaba con lo que ellos habían escrito. Y luego, para asegurarse otra vez de que de que no habían cometido ningún error ni nada, entonces ellos tenían que, cuando llegaran a la letra 152,402, que era la mitad y que tenía que calzar con lo que hoy en día nosotros conocemos como Levíticos 11:42, ellos tenían que en ese momento saber que venía una cierta letra después de esa, y si no venía la letra, entonces lo que hacían es que descartaban todo ese rollo. Y de verdad que era un rollo todo eso. Y entonces, pero todo eso se hacía para asegurarse que ellos no habían cometido un error, porque ellos creían perfectamente que lo que recibieron era directamente de Dios, era la palabra de Dios, y querían conservar la palabra de Dios sin nada que fuera adulterado, sin nada que fuera cambiado. De esa manera preservar lo que es la palabra de Dios. ¿Te imaginas el cuidado que tenían? Y por esa razón, cuando se encuentran los rollos del Mar Muerto, 1000 años pasan y no se encuentran diferencias o diferencias diminutas, minúsculas, con respecto a los cambios que habían entre los rollos del Mar Muerto y lo que era el texto masorético. Ahora, podría hablar acerca de otras cosas, de la manera como tomaban el cuidado para eso, pero nada más es para decir que históricamente lo que tú tienes no ha sido cambiado. Históricamente lo que tú tienes no ha variado. Es el documento más confiable que existe de toda la antigüedad. Y hablando acerca del Nuevo Testamento otra vez, hay más información acerca de Jesús que hay acerca de Alejandro Magno, de Platón, de Confucio o cualquier otra figura de la antigüedad. Tú tienes más información de que Él existió y Él hizo las cosas que iba a hacer y que lo que Él dijo que iba a hacer, que cualquier otra persona de la antigüedad. Históricamente, la Biblia es el documento más confiable que existe. Ahora, cuando una persona dice, no, es que la Biblia es escrita por hombres, entonces yo no puedo confiar en la Biblia. Bueno, en realidad ese es un argumento absurdo. Porque primeramente Dios podía habernos dado directamente lo que eran sus escritos, pero lo que Dios quería también era de que el ser humano tuviera una participación en lo que se estaba escrito, porque tal como Jesús tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana, la Biblia también tiene que tener una naturaleza divina porque es inspirada por Dios, pero tiene que ser a través de autores humanos para poder capturar nuestra humanidad y poder hablarnos a nosotros. Pero lo que hace increíble todo esto es el hecho de la variedad de autores, porque son más de 40 autores. Y muchos de ellos ni se conocían, muchos de ellos nunca habían tenido una plática porque vivieron cientos de años después unos de otros. Unos tuvieron unos oficios, otros tuvieron otros oficios, algunos fueron reyes, otros fueron pastores, otros fueron pescadores, todo tipo de oficios. Y luego vivieron en 3 diferentes continentes, 3 diferentes lugares y 3 idiomas en el cual fue escrito la Biblia. Y sin embargo, cuando uno toma la Biblia, a pesar de todas estas cosas que pudieron haber causado tanta diferencia, cuando uno compara la unidad de la Biblia, uno ve que de pasta a pasta, la Biblia es como que fue escrito por un solo autor. Y en realidad lo es,
Porque al final la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia. Ahora, si nosotros hoy en día decidiéramos escribir acerca del tema de, por ejemplo, el amor, y yo escogiera a 10 personas de este auditorio y vinieran aquí adelante y les pongo unas mesas y pongo hojas y les digo, escríbanme un párrafo con respecto al amor. Pregunta, ¿coincidirían esas 10 personas en escribir lo mismo? O sea, ¿todos ellos concordarían con sus pensamientos acerca del amor? Lo más seguro es que no. Cada uno tendría una idea diferente. Y eso a pesar de que todos los que estamos aquí somos hispanos, somos bellos, vivimos en el año 2018, estamos aquí en Estados Unidos, venimos de culturas muy similares, hablamos exactamente el mismo idioma. Y a pesar de todas estas diferencias, no podríamos hacer eso siquiera con 10 personas. Por eso uno tiene que maravillarse que cuando uno lo compara con la Biblia, y que la Biblia tenga la unidad que tenga. Por eso el de decir, esto fue escrito por hombres, en realidad no es un argumento válido. La Biblia es algo que podemos confiar históricamente. Ahora, la segunda crítica que encontramos es que la Biblia, no podemos confiar en la Biblia culturalmente. No podemos confiar en la Biblia culturalmente, porque la otra crítica que se hace es esta. Cuando tú ves la Biblia, tú ves las cosas que Dios supuestamente mandó y las cosas que Él dijo que se hicieran. ¿Y cómo es posible que si esto venía de parte de Dios, eso Dios pudiera hacer diferente o decirle a su pueblo y a la gente que hiciera diferentes cosas? Y probablemente los dos temas que más se realzan con respecto a temas que son controversiales es el primero, la esclavitud, y el segundo, el trato de las mujeres. Cuando hablamos acerca de la esclavitud, una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta es esto. La Biblia jamás está a favor de la esclavitud. Y la persona que diga que la Biblia, hay pasajes que están a favor de la esclavitud, no saben de lo que están hablando. Porque la Biblia lo único que hace es describir lo que está pasando en su tiempo. Pero más bien la Biblia habla en contra de la esclavitud. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 21, versículo 16, dice esto: el que secuestra a una persona, ya sea que la venda o que sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Éxodo 21, 16. En ese pasaje claramente se habla acerca de capturar a una persona y luego vender a esa persona, que es la manera como uno entra en la esclavitud. La Biblia, o en el Antiguo Testamento, Dios ya estaba en contra de todo esto y por lo tanto en sus mandamientos habla en contra de ello. Ahora, lo que sí vamos a encontrar es que cuando los israelitas, que venían de una cultura donde ellos habían sido afectados por todas las culturas que sí tenían esclavos alrededor de ellas, de ellos los israelitas, ellos veían la esclavitud de una forma diferente. Y por lo tanto lo que Dios estaba tratando de hacer cuando hay otras cosas que hablan acerca de la esclavitud era regular la manera como ellos trataban a sus esclavos. Aquí se habla en contra de la esclavitud, pero inclusive en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es la primera ocasión, por ejemplo, que encontramos que a los esclavos se les tiene que tratar como personas y no como objetos. De que inclusive cuando uno mataba a un esclavo, uno también era digno de muerte por esa razón. Ahora, en la mentalidad del Antiguo Testamento, una de las cosas que también tenemos que darnos cuenta es esto: la esclavitud que existía en ese tiempo es diferente a la manera como nosotros vemos esclavitud hoy en día. Porque la manera como nosotros vemos esclavitud, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tiene que ver específicamente con el color de la piel. Y en nuestros países latinoamericanos tenía que ver, por ejemplo, con indígenas. Si una persona era indígena, entonces se le vendía en esclavitud. Entonces la esclavitud estaba atado a la raza de una persona.
Pero en el mundo del Antiguo Testamento, la esclavitud no tenía que ver con color de piel o con la raza de una persona. La esclavitud tenía que ver con razones económicas. Inclusive, las personas muchas veces se vendían a sí mismas en esclavitud para pagar una deuda. Y muchas veces ese tiempo era un tiempo corto que se pasaba hasta poder pagar lo que era la deuda. Entonces, cuando hablamos de esclavitud, es importante distinguir la esclavitud en el tiempo de la Biblia con la esclavitud que existe hoy en día. Y por lo tanto, la esclavitud económica que muchas veces la gente entraba por la influencia de otras culturas, Dios hasta en esos casos lo trata de regular para decir, trata a las personas no como esclavos, sino como personas. Y luego cuando llegamos al Nuevo Testamento, empezamos a ver, por ejemplo, que en las cartas, específicamente hay una carta que se llama Filemón, donde habla acerca de la esclavitud. Y Filemón era un hombre que se había convertido hacia el cristianismo, y Pablo, que conocía a Filemón, le estaba escribiendo esta carta porque él tenía a un hombre que era su esclavo, que se llamaba Onésimo. Y Onésimo había escapado de Filemón y lo habían capturado y lo habían metido a la cárcel. Y en la cárcel él conoce a Pablo. Y cuando él conoce a Pablo, él viene a conocer a Jesús como su Salvador personal. En otras palabras, se convierte en un cristiano. Y Pablo le dice, Onésimo, tú tienes que regresar a Filemón, porque eso es lo correcto que tú tienes que hacer. Pero le entrega esa carta que nosotros tenemos a Filemón. Y en esa carta, él le dice a Filemón, mira, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Tú sabes que en realidad debes de tratar, y le dice esto, a Onésimo no como tu esclavo, sino como tu hermano. Y eso era algo muy diferente a lo que se veía tanto en el mundo del Antiguo Testamento como en el mundo del Nuevo Testamento. Jamás se trataría a esclavos como si fueran tus hijos o parte de la familia. Y por lo tanto, lo que empezamos a ver es cómo Dios empieza a regular y a tratar de quitar lo que era la esclavitud para que fuera más a modo a como Él desea que las cosas sean, que todas las personas al final son creadas a la imagen de Dios y todas las personas tienen el mismo valor. Ahora, cuando hablamos acerca de las mujeres, el trato hacia las mujeres, uno puede decir, bueno, en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que hablan acerca de las mujeres y la manera como se trataban a las mujeres y todo, pero otra vez, la cuestión de las mujeres es lo mismo que la esclavitud. En las culturas antiguas, inclusive hasta el día de hoy, si tú vas a una región del Medio Oriente o tú vas a una región asiática, a las mujeres se les trata como si fueran objetos. Las mujeres no tienen prácticamente ningún valor. Inclusive yo me acuerdo hace unos años éramos parte de un grupo en unos apartamentos aquí donde llevábamos comida y hablábamos acerca de la Biblia y que la gente conociera a Cristo. Y la manager o la administradora de los apartamentos me dijo que en una ocasión una familia de musulmanes, la mamá había llegado para regalársela a ella, a su hija, porque el esposo quería un hijo y no quería una hija, y por lo tanto le estaba dando para regalárselo a la persona que quisiera. Y eso es parte de lo que existe en las culturas en prácticamente todo el mundo. En todas partes el trato de la mujer es lo peor que existe. Y eso es lo que sucedía en la mentalidad de los pobladores del mundo antiguo, donde las mujeres no tenían derechos, eran tratadas como objetos, eran tratadas simplemente para el uso del hombre como quisiera. Pero en el Antiguo Testamento es donde encontramos por primera ocasión que Dios empieza a dar leyes acerca del trato de las mujeres. Y que la mujer que fuera tratada de una forma mal, por la ley tenía que ser penalizado ese hombre. Eso no estaba en ninguna ley de ninguna otra parte del mundo antiguo. Es en el Antiguo Testamento donde empezamos a ver que Dios empieza a regular lo que era el trato a las mujeres. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué tal con Génesis? Y cuando dice que la mujer es creada como ayuda idónea, o sea que la mujer es secundaria, ¿y qué dice la Biblia acerca de eso? Bueno, cuando uno lee el idioma original, esa frase ayuda idónea tiene que ver con ayuda en el mismo valor, no como una sirvienta del hombre. Desde el principio, cuando uno ve la manera como se desarrolla Génesis, de que Dios crea todas las cosas, lo último que crea Dios, cada vez que Él crea algo nuevo, uno podría decir es mejor que lo anterior. Y lo último que crea Dios es
a las mujeres. Lo último que crea Dios es a las mujeres. Como decían, ¿por qué creó Dios al hombre antes que la mujer? Porque el hombre era el borrador y la mujer ya es el resultado final. Bueno, no sé si es así, pero en ninguna parte del pasaje sugiere que la mujer era inferior al hombre, sino que la idea era que juntos ellos iban a tener el mismo valor delante de Dios. Y eso es lo que encontramos en Génesis. Entonces, en el Antiguo Testamento, en la ley, encontramos que a la mujer hay que tratarla con el valor que necesita. Y luego en el Nuevo Testamento, cuando uno ve a Jesús y la manera como trató a las mujeres, completamente diferente a lo que cualquier hombre había tratado a las mujeres en toda la historia. Inclusive era prohibido que los rabinos, los maestros del judaísmo, tuvieran mujeres que fueran discípulas. Pero en este caso Jesús tenía a mujeres que le seguían y eran parte de su grupo de discípulos. De hecho, inclusive a las mujeres se les da el privilegio de ser las primeras en ver a Jesús resucitado cuando Él es levantado de los muertos. Y empezamos a ver un trato hacia la mujer en el cual la idea es de que en Jesús no hay judío ni gentil, varón o hembra, esclavo o libre, porque todo es al final igual. Yo llamo a esto, o más bien déjeme explicar esto y luego digo esto. En la Biblia lo que uno encuentra es que cuando comienza la Biblia, Dios da lo que es su deseo, que el trato hacia los seres humanos, pero cuando entra el pecado echa a perder todo. Y Dios lo que está tratando de hacer es ayudarnos a llegar a lo que es su deseo final, que es lo que vamos a ver en el cielo. Y yo llamo a esto la teoría de la liga. ¿Okay? La teoría de la liga. Y va así. Imagínate que cuando Dios comienza en el Antiguo Testamento a tratar de cambiar la mente del pueblo de Israel, de que ellos estaban a favor de la esclavitud, de que ellos estaban a favor de maltratar a la mujer, Dios quiere cambiar su forma de pensar para ser más como Él desea. Entonces, si Dios manda en el Antiguo Testamento lo que Él les puso en el Nuevo Testamento, ¿qué iba a pasar? Pasa como con una liga. ¿Qué sucede si tú lo estiras demasiado? Se revienta. La única manera en la cual puedes preservar a la liga para que no se reviente es que lo jalas y tienes que esperar que la otra parte te siga. Y luego lo jalas otra vez y tienes que esperar a que te siga. Y luego lo jalas otra vez y esperas a que sí. Y voy a hacer esto por 1 hora para que entiendan la lección. Pero la idea es de que para que la liga no se reviente, lo jalas y tienes que esperar a que venga de esta manera. Cuando Dios da sus leyes en el Antiguo Testamento, no era lo que es su deseo final, no es el principio que estaba en su corazón. Lo que está en su corazón es lo que vamos a ver en el cielo. Ese es su deseo. Y por lo tanto, cuando Dios regula en el Antiguo Testamento, era la forma de ir llevando la liga para que el pueblo de Israel siguiera. Y luego ir más hacia lo que Él deseaba hasta que ellos llegaran a lo que Él deseara. Y cuando vino Jesús, era una manera de mostrar lo que era el corazón de Él. Y luego vemos en las cartas de Pablo y en el resto del Nuevo Testamento cómo Dios está llevando a su pueblo a que sean el reflejo de lo que es realmente su corazón. Y por lo tanto, lo que encontramos en la Biblia es una revelación progresiva que es el deseo de Dios, que irnos llevando a todos nosotros, a todas las personas de la antigüedad y todas las personas que creen en Jesús para tener el corazón más como Él. Pero lo que no encontramos en el corazón de Dios es que la esclavitud hace inferiores a las personas o las mujeres son menos que los hombres. Así que culturalmente tampoco es una buena crítica hacia la Biblia. Ahora, lo último es esto. No podemos confiar en la Biblia personalmente. No podemos confiar en la Biblia de una forma personal, porque al final la Biblia es como cualquier otro libro, tiene muy buenos dichos, tiene muy buenas frases, pero en realidad la Biblia es como cualquier otro libro. Pero en realidad la Biblia en ese aspecto es un libro que cambia vidas. Es un libro que cuando uno realmente empieza a seguir sus principios, tiene el poder para cambiar la vida de las personas. Y eso es algo palpable a través de la historia. Por ejemplo,
George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Este hombre, cuando acababa de fundarse los Estados Unidos, él había sido tan buen líder que los seguidores dijeron: ¿sabes qué, Washington? Queremos que tú ahora seas el emperador de los Estados Unidos en vez del presidente de los Estados Unidos. Queremos que tú sigas reinando sobre nosotros, a pesar de que esa gente había huido de Inglaterra del colonialismo y del reinado que se daba y del rey Jorge, que había sido un déspota con ellos. Pero George Washington había hecho tan buen trabajo que ellos dijeron: queremos que tú seas el emperador sobre nosotros. Y George Washington, increíblemente, él dijo que no. Su integridad era tan grande que cuando terminó su presidencia, él terminó ahí y ni siquiera trató de ser reelegido o tratar de obtener otra posición, a pesar de que la gente le estaba pidiendo a gritos que él lo hiciera. Y él dice esto con respecto a la Biblia. Él dice: es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios y la Biblia. O sea, la Biblia tuvo tanto impacto en la vida del primer presidente de esta nación, que fue lo que le guió para que él pudiera tener esa mentalidad y fuera completamente diferente a cualquiera de los gobernantes que existían anteriormente a él. No es el único. El 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, él dijo esto: toma todo lo que puedas de este libro sobre la razón y el equilibrio en la fe, y vivirás y morirás como un hombre más feliz. La Biblia fue lo que estaba en el centro de su mente cuando él llevó al norte de los Estados Unidos a pelear contra el sur de los Estados Unidos, porque él entendía que la esclavitud era un pecado y la esclavitud era algo que dañaba y lastimaba a la gente y era algo que estaba mal delante de los ojos de Dios. Y a través de leer la Biblia, él llega a esa convicción de guiar a los Estados Unidos hacia lo que él sabía que era lo correcto. No solamente ellos tuvieron el impacto, hay otras personas. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, el famoso líder francés, el emperador francés. Él dice esto: el evangelio no es un libro, es un ser vivo con una acción, un poder que invade todo lo que se opone a su extensión. He aquí, está sobre esta mesa este libro, superando a todos los demás. Nunca omito leerlo, y todos los días con cierto placer. Para Napoleón también esto tuvo un impacto en su vida. Y no solamente hablamos acerca de líderes, hablamos acerca de científicos. Y uno de los más grandes científicos, una de las mentes más brillantes de toda la historia, era un hombre que se llamaba Isaac Newton, que hoy nosotros tenemos lo que es la ley de la gravedad gracias a que Isaac Newton lo formuló. Y él dijo esto: consideramos que las escrituras de Dios son la filosofía más sublime. Encuentro más autenticidad en la Biblia que en cualquier otra historia profana. Este libro cambió la vida de él y fue lo que le motivó a él a querer ser un científico en primer lugar, porque él sabía que todo había sido creado conforme a lo que Dios quería. Pero no necesitamos remontarnos a la historia para ver cambios. Por ejemplo, yo he contado en mi vida que la primera persona que tuvo un impacto fuerte en mi vida después de que yo había recibido a Cristo fue un muchacho brasileño que se llamaba Nilo. Y este muchacho Nilo, él originalmente, al crecer en Brasil, cuando yo lo conocí, él tendría unos 22 años aproximadamente. Y él toda su vida, él había crecido, él había nacido en Río de Janeiro. Y él quería, su máximo deseo era ser el rey de carnaval. Eso es lo que más deseaba. Y su vida lo había dedicado a las drogas, al alcohol y sobre todo a la promiscuidad sexual. Eso era lo que él tenía delante de él. Pero un día él empezó a leer la Biblia. Y al leer la Biblia, él vino a conocer a Jesús como su Salvador personal. Cuando yo lo conocí a él, yo tenía 15 años, yo estaba, o 14 años, yo estaba en un campamento cristiano, mi primer campamento de jóvenes cristiano, y me acuerdo de él porque cuando yo estaba durmiendo,
en la madrugada, como eso a las 5 de la mañana, escucho como un susurro en el cuarto, todo oscuro, estamos en literas, éramos varios muchachos en el cuarto, y escucho un susurro y empiezo a levantar la cabeza para ver qué es lo que estaba pasando, y veo a un lado, y ahí estaba este muchacho, Nilo Piñeiro Shimoura, que él estaba de rodillas, leyendo su Biblia y orando a las 5 de la mañana. Y este muchacho tanto había cambiado su vida, conocer a Jesús, y que vino a conocer a través de la Biblia, que él se había dedicado a ser misionero de Brasil en Ecuador cuando yo estaba ahí. Algo más reciente. Hay una prisión cercana aquí que se llama la prisión de Darrington. Y esa prisión de Darrington hay hombres que han cometido todo tipo de crímenes, pero la gran mayoría de hombres que están en esa cárcel son hombres que están ahí porque han cometido crímenes muy fuertes. Inclusive hay una parte que las personas están en celdas aisladas completamente de todos los demás. Cuando uno pasa por el pabellón donde están las personas que están aisladas, solo uno puede escuchar los gritos de angustia de ellos. Es algo que hasta te enchina la piel cuando pasas por ese pabellón donde están esos hombres en las celdas en solitario. Y en el 2011 nuestra iglesia, junto con el seminario Southwestern, comenzó un programa de empezar a hacer estudios bíblicos en la cárcel de Darrington, que está más o menos como media hora de nuestra iglesia. Y ahí se empezó a implementar un programa de empezar a enseñarle a estos reos lo que era la palabra de Dios. Y poco a poco estos muchachos empezaron a leer la Biblia, estudiar la Biblia, y sus vidas empezaron a cambiar, al punto de que ellos empezaron a tener vidas transformadas y querían saber más acerca de la Biblia y más acerca de lo que está en ella. Y por esa razón se comenzó un programa para que ellos pudieran hacer una licenciatura en teología. E inclusive no solamente estudiar la Biblia de una forma profunda, sino que terminando sus estudios, la idea era que ellos pudieran ser transferidos a otras cárceles de Texas para que ellos se volvieran misioneros, para que ellos pudieran hablar a otros reos acerca de la palabra de Dios. Yo conocí a uno de ellos, un muchacho de padre americano y de mamá mexicana que se llama Marcos. Y la primera vez que fui a ver lo que fue hace como un par de años, en mi conversación con él, estaba ahí en el cuarto con ellos. Me metieron a un cuarto donde eran como 8 hispanos que ellos querían saber más acerca del programa, y el pastor de aquí, que es el que nos ayudó a comenzar este programa, me dejó en el cuarto y dijo: ok, Juan Carlos, luego te veo, y me dejó con 8 reos ahí está. Ok, espero que realmente hayan sido transformados. Y ahí estaban ellos, y a medida que nuestra conversación podía ver el corazón de estos hombres. Y este muchacho Marcos había sido tan cambiado por Dios. Él está en la cárcel por 30 años por un crimen que él hizo. Y la mayoría de los que están en la cárcel, ninguno de ellos tiene una condena de menos de 25 años. Muchos de ellos tienen una condena de por vida. Varios de ellos son asesinos. Inclusive uno de ellos fue un asesino de policía, y hace poco escuché una historia donde el asesino de policía recibió a Cristo, conoció a Jesús como su salvador personal, y le habló a uno de los policías, uno de los policías que trabajan ahí, y ese policía recibió a Cristo porque el reo que había matado a un policía en un tiempo antes, su vida fue transformada y ahora él cambió. De hecho, sí, increíble cómo Dios puede transformar la vida de una persona. De hecho, estas son unas fotos acerca de esta prisión de Darrington. La foto que tú ves hacia tu izquierda es el primer grupo que se graduó del seminario. Y luego es los servicios que ellos tienen. Inclusive nuestra iglesia estuvo este fin de semana, varios del ministerio de música de alabanza estuvieron allá, tuvieron un servicio para ellos, están ayudando a estos muchachos. Los que somos parte de Español, ahora nosotros nos hemos hecho el propósito de estar con ellos cada primer domingo de mes, donde nosotros vamos a ir a llevarles un servicio con alabanza y predicación. Esto es específicamente a los hispanos que están en la cárcel, que hay muchos de ellos que están ahí, y es increíble lo que Dios está haciendo a través de ellos. Increíble.
Y mi pregunta es esta: ¿qué otro libro ha podido transformar la vida de una persona como la Biblia? ¿Qué otro libro, cuando es leída y es aplicada, cambia a las personas de una forma tan profunda como la Biblia? Nosotros podemos confiar en la Biblia de una forma exhaustiva. La evidencia demuestra que la Biblia es el libro más confiable históricamente, culturalmente y personalmente. Una cosa más y con esto, o un par de cosas más y con esto termino. La mejor manera de saber que la Biblia es verdadera, si tú quieres saberlo en tu vida, tú estás aquí el día de hoy y tú estás diciendo, ok, escucho esto, escucho históricamente, hay evidencia, culturalmente puede ser explicado lo que está en la Biblia, personalmente me hablas acerca de historias de personas cuyas vidas han sido transformadas, pero ¿cómo sé yo que realmente la Biblia es verdadera? Y la manera como tú puedes confirmarlo es obedeciéndola. La manera como tú puedes confirmar que la Biblia es la palabra de Dios es obedeciéndola. Es más, yo te reto a que simplemente te tomes un mes para estudiar la Biblia y ponerlo en práctica. De que por un mes tú digas, ok, yo voy a leer lo que está aquí, yo voy a pedirle a Dios que Él me muestre si esto es verdadero y que Él me ayude a seguir lo que está aquí. Y al cabo del mes, entonces tú tomas tu decisión acerca de la Biblia. Pero la manera como tú lo vas a ver de una forma personal es cuando tú lo obedeces. Porque al final, el propósito de la Biblia es ayudarnos a entender lo mal que estamos, nuestra necesidad de Dios y lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesús. Mucha evidencia científica, muchas otras cosas, pero al final la Biblia apunta a que todos nosotros tenemos la necesidad de Jesús. Y Jesús, el creador de los que estamos aquí, de toda la humanidad, de todo el universo, de todo lo que existe, Jesús siendo Dios, siendo Rey soberano, decidió amarte a ti, decidió que tu eternidad y que tu vida era más importante que su propia vida. Y Él vino a este mundo y Él sacrificó su vida. Después de vivir la vida perfecta, la única persona que ha vivido una vida perfecta, murió en una cruz, pero después de 3 días Él resucitó. Y cuando Él resucita, Él muestra que Él es el único que tiene poder para cambiar vidas. Y por esa razón, al terminar esta serie y al terminar este mensaje, quizás el día de hoy, tú lo que necesitas es conocer a Jesús. Tú lo que necesitas es venir a poner tu fe en Jesús como tu Salvador personal. Y si es así, mira, saliendo por estas puertas al final van a ver algunas personas que te van a estar esperando en un lugar que se llama Next Step Center, y ahí ellos quieren hablarte un poquito acerca de lo que tú necesitas para poder confiar en Jesús como tu Salvador personal. Qué increíble sería de que hoy tú vinieras a conocer a ese Dios que es capaz de cambiar a vidas a través de un libro que lo escribió para que tú lo pudieras conocer de una forma íntima. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta serie, gracias por que nos has permitido abordar estas preguntas que a lo mejor han estado en la mente de varios de los que están aquí y otros que lo necesitaban escuchar para poder hablarle a otras personas que ellos saben que están en esta situación. Yo te pido que tú uses estas cosas para que tú puedas ser conocido, que tu Hijo pueda ser glorificado y que vidas sean cambiadas a través de estas cosas. Te alabamos, te bendecimos por esto y te damos gracias y oramos en el perfecto nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Demos gracias a Dios.